Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas con Sandy. No se les olvide suscribirse para más videos. En el día de hoy les voy a enseñar cómo identificar si dos ángulos son congruentes, en este caso generados por rectas. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí que nos están haciendo dos preguntitas. En el primero nos dicen que el ángulo AGB es congruente con el ángulo CGB y tenemos que en este caso afirmar si es verdadero o falsa esa afirmación. La segunda nos dicen que el ángulo DGF es congruente con el ángulo CGA. Entonces vamos a confirmar. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Tener en cuenta que en la letra que está en el centro, ¿sí? En este caso el enunciado, nos está indicando exactamente dónde queda el ángulo. Y las otras dos, bueno, en este caso representan los lados. Entonces vamos a mirar aquí en este primer ejemplo que nos están diciendo. El ángulo A quiere decir que donde está, ahí va a estar justo nuestro lado. Entonces vamos a tacharlo o vamos a resaltarlo con un colorcito para poder no perdernos aquí. Entonces lo que yo voy a hacer es resaltar el lado A, miren, lo resalto con un color y luego me dice G. G representa el ángulo, fíjense en que G está en la mitad. Y luego el lado B, que sería la otra letra, entonces lo marco también con otro color y quiere decir que el ángulo que está en la mitad de esos dos lados es el que nosotros vamos a identificar para indicar si es congruente con el otro ángulo que nos están diciendo que es el ángulo CGB. Entonces inicia con C. ¿Cuál sería en este caso? Pues el lado C, ¿cierto? Que es este, lo tachamos si quieren con otro colorcito para no perderse. Entonces con otro color digo el lado C. Y G, que sería nuestro ángulo, mírenlo, con el otro lado que ya está retachado, que es el lado B. Entonces vamos a fijarnos acá, que nos están preguntando lo siguiente. Oiga, el ángulo, este ángulo que está remarcado, ¿sí? Fíjense en este caso rojo, el otro lo voy a colocar mejor en verde para que se pueda identificar mejor. Entonces, el ángulo rojo con el ángulo verde son iguales. Recordemos que la congruencia es como si dijéramos que son iguales, ¿no? Pues a simple vista podemos decir que no son iguales, pero si en este caso tuviéramos un poquito de más aproximación, que se pudieran parecer mucho, recordemos por allá en los tipos de ángulos que nos dicen que si son verticales, nosotros ya podemos decir que son congruentes, es decir, son iguales. En cambio, en este caso, pues tendríamos que tomar un transportador y medir si realmente se cumple o no se cumple esa congruencia. Pero aquí podemos observar que no son iguales. Y en este caso, ¿quién sería congruente con este ángulo que está en rojo? Pues sería el que está en el opuesto, ¿no? Opuesto quiere decir de frente. ¿Qué ángulo estaría de frente? Pues sería este, ¿no? El ángulo EGF. Entonces sería justo este el que estaría opuesto, por lo tanto es vertical, entonces se cumple la congruencia. Y esto es como para tenerlo en cuenta y un ejemplito. Ahora nos vamos con el último, quiere decir que esta afirmación es falsa o incorrecta. La segunda nos están diciendo el ángulo DGF, quiere decir que iría D, G, que sería el punto centro. Recordemos que la letra inicial y la letra final indican los lados, entonces acá estaría un lado y F sería el otro lado. ¿Cuál sería el ángulo? Entonces sería este ángulo el que tendríamos que observar. ¿Por qué? Porque va D, G, que va en la mitad, y F, que sería el lado final, lado inicial, lado final del ángulo. Y el otro ángulo sería CGA, que ¿dónde iniciaría? Pues CGA, lado final, lado inicial. Entonces quiere decir que sería todo este ángulo. Estos dos ángulos nos están preguntando que si son iguales. Efectivamente sí, porque son verticales. Uno está de frente del otro, es decir, opuesto. Por lo tanto, es correcta la afirmación. ¿Cómo se pueden guiar aquí para poder identificar de manera más fácil? Si son verticales y opuestos, quiere decir que ya se cumple la congruencia. ¿Listo? Sin medir y sin usar el transportador. Gracias, chicos.